que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejos, volver una vez al vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas bendiciones, mi gente. En el día de hoy estamos más que agradecidos, ya que el Señor nos brinda la oportunidad de una vez más poder tener un segmento más aquí en su programa Tiempo de Conocimiento. Dios te bendiga, Giancarlo, ¿cómo estás? Amén. Muchas bendiciones, Carlos Serrano. Que la palabra de Dios bendiga a cada uno de los que está viendo este video. Comparta, suscríbase, dele like. Dios va a bendecir su vida de una manera significativa a través de una palabra por medio de nuestro hermano evangelista Edison. Amén. Dios te bendiga, hermano Edison. Amén, amén. Dios le bendiga más. Amén, amén, líder. Pues bien, en el día de hoy traemos un tema el cual quizás ha sido muy controversial y trata sobre si una persona puede alcanzar la salvación sin bautizarse. Sí, muy polémico. Eso es algo increíble, amado. Exacto. Hay personas o hay varias iglesias que sostienen que para una persona poder ser salva necesariamente tiene que bautizarse. Pero tenemos apoyo en la Biblia y fundamentos en los cuales nosotros podemos ver que no necesariamente una persona tiene que bautizarse para ser salvo. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a leer aquí en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos primero a iniciar con esta lectura, la cual trata de un diálogo entre Jesús y Nicodemo, Amén. el cual tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Gloria al Señor. Y de verdad no va a ser de gran bendición a cada uno de nosotros. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejos, volver una vez al vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Pues bien, aquí vemos que la Biblia habla claro, gloria al Señor, o Jesús le habla claro a Nicodemo en este diálogo. Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, Amén. era necesario nacer de nuevo. Es decir, esa vida que él tiene o que tenía que dejarla y ser renovado en el espíritu. Le dice que tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una conversión, arrepentirse de sus pecados, que es lo que nosotros hacemos cuando predicamos la palabra, Amén. cuando hacemos campaña evangelística, cuando le predicamos las almas. Gloria a Dios, este es el mensaje central. Aleluya, cristocéntrico. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que Nicodemo como que se turba, porque quizá en el momento Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo acerca de nacer de nuevo. Entonces Jesús ahora viene más profundo y le dice que para una persona poder ver el reino de Dios tiene que nacer de agua y de espíritu. Entonces aquí es que yo digo que entra la polémica, quizá entre las dos vertientes, de que hay personas que sostienen que para una persona poder ser salva es necesario de que se convierta, ¿verdad?, se arrepienta de sus pecados, pero también tiene que bautizarse. Amén. Porque aquí Jesús, claro, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de agua y de espíritu. Pero nosotros como predicadores, ¿verdad, hermano Giancarlo? Sabemos que nosotros nos movemos, vamos a decir, en la calle, haciendo campaña, predicándole a las almas, y de actividades en actividades podríamos decir. Y nosotros siempre vivimos tratando con las almas.
Entonces, uno de los mensajes principales que nosotros le damos, o una de las palabras principales que nosotros le damos a las almas, es que hoy puede ser el día de tu salvación. O sea, nosotros le hablamos de la salvación a las almas. Cuando predicamos o cuando le hacemos el llamado, le decimos que hoy puede ser el día de tu salvación. Amigo, escapa por tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que según lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Según el mensaje que llevamos y según la palabra que le damos a esa persona, de cuando nosotros le decimos, escapa por tu vida, hoy puede ser el día de tu salvación, nosotros estamos dando a entender a esa persona que si hoy o si en ese día esa persona decide entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Esa persona puede gustarle la salvación si Cristo viene. Claro. Esa persona puede partir con el Señor si la muerte le sorprende o cualquier otra clase de mal. Claro. ¿Comprende? Entonces, yo digo que entonces ahí está un poco contrario a la idea que estas personas sostienen cuando dicen que para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser salvo, obligatoriamente hay que bautizarse. También tenemos apoyo en la Biblia. Sí. Gloria a Dios, tenemos mucho apoyo en la Biblia, lo cual nos dan a entender a nosotros que no necesariamente una persona tiene que ser bautizado para poder ser salvo. Mira algo, mira, conforme al tema que se está tratando, a la hora de hablar de la salvación, nosotros no podemos poner un límite para que una persona sea salva. Por ejemplo, la Biblia dice que si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sería salvo tú y tu casa. Amén. Ahora, entendiendo la doctrina que tiene que ver con la salvación, lo que la Biblia sí exige que vea una confesión. Amén. Cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos, inmediatamente esa gente, con esa confesión, está sellando un pacto por si en ese momento fallece, acontece algo, pueda partir con el Señor. Amén. Por ejemplo, si solamente las personas bautizadas pudieran ser salvos, entonces no tuviera sentido ir a un hospital, a una clínica o a un lugar determinado, es un problema. Predicar el evangelio. Exacto. Lo correcto sería esperar que salga del hospital, luego que salga se le predica para que se convierta, se lleva las aguas y entonces pueda ser salvo. Exacto. Entonces, el tema de la salvación es algo muy amplio. Cuando nosotros hablamos de fe, sabemos que la fe no solamente se puede amarrar en un solo nivel. Hay una fe que es la fe salvadora, Amén. que es la fe cuando tú confiesas al Señor, cuando tú decides no dejar de pecar, porque nosotros siempre vamos a pecar, sino cuando tú decides que con tus errores seguir a Jesús. Amén, amén. Porque tú vas a seguir a Jesús, pero es con todos tus errores, con todos tus problemas, con toda tu flaqueza. Ahora, a Jesús no se puede, la salvación no se puede encerrar en que si yo me bautizo o no me bautizo, ahí me pierdo. Amén. Incluso hay denominaciones o los principios teológicos de la fe se dividen en 13 principios de la fe. Y ya tú mencionabas una fe salvadora, esa cosa. Bueno, según lo que ustedes están hablando, existen, ¿verdad?, diferentes denominaciones dentro de lo que tiene que ver el pentecostalismo. Y entre esas diferentes denominaciones que hay muchos que se inclinan a lo que es la tricotomía, que entienden que Dios es cuerpo, alma, espíritu, etc. Hay otros que estudian lo que tiene que ver con la dicotomía, y otros que tienen que ver con la unicidad. Eso le dicen los, ¿cómo es? Los unicidades. Eso mismo. Entonces ellos se aferran a la idea mayormente de que el que no se bautiza no puede ser salvo. Pero el punto de referencia que ellos tienen para eso es el que creyese y fuese bautizado. O sea, que no vale con creer y confesar, sino que tú tienes que ser bautizado. Entonces, hablando lógicamente, porque estas son cosas lógicas, cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis del proceso de bautismo en nuestras denominaciones pentecostales, neopentecostales, es un proceso muy amplio. Por ejemplo, de los que estamos aquí,
Yo imagino que cada uno de ustedes no tuvo un proceso para el bautismo. Por ejemplo, en mi lugar, yo para bautizarme me bauticé al año y 2 meses. Entonces imagínate que antes de que se cumpliera ese año y 2 meses, Cristo hubiese venido y yo no me hubiese bautizado, según la idea de ellos. O sea, fueron perdidos totalmente. Exacto. O sea, es como decía Serrano, lo que vale aquí, lo válido es confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya que el bautismo simplemente es una señal o una confesión pública de que usted se ha hecho evangélico, servidor de Cristo, y ya, simplemente. Porque si usted está al punto de la muerte y confesó a Cristo, no me diga usted y que no se bautizó, se va a ir para el infierno. Claro que no, usted confesó a Cristo y eso es lo que vale. Y bueno, y una de las evidencias para nosotros hablar ese punto es que Jesús está en la cruz con una persona, un ladrón al lado. Y le dice, hey, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, mira, desciende de esa cruz, ve, bautízate, santifícate y después serás salvo. Le dice, desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero, según el agente de producción teológica, que tienen aquellos que apoyan la doctrina de que hay que ser bautizados para ser salvos, ellos tienen una exégesis para poder refutar eso. Y dicen que era por la circunstancia en la que se encontraba ese hombre. Y que por esa circunstancia era obligatoriamente, ¿verdad?, que Jesús tenía que salvarlo a él porque él no podía bajar y bautizarse. Entonces se mantiene así, pero no. Yo creo que no es válido nada de eso, sino que lo válido aquí es confesar a Jesús como único y suficiente Salvador. Yo creo que eso es todo lo que una persona necesita para ser salvo. Amén, así es. Pues bien, yo estoy de acuerdo con ustedes en lo que acaban de decir. Eso realmente es así. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta, como decía el hermano Giancarlo, ahí hay un ejemplo claro. Comprende, los dos presos que estaban, los dos ladrones, perdón, que estaban en la cruz con Jesús, como decía el hermano Giancarlo. Hubo uno de los ladrones que se arrepintió y que dijo que nosotros éramos dignos de estar crucificados porque ellos habían pecado, ellos habían cometido, vamos a decir, males, ellos eran malhechores, pero Jesús no tenía por qué estar crucificado. Amén. Y por eso le dice al maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahí está claro que este hombre no pasó por un proceso de bautismo. No es que es malo, o no es que no podemos anhelar el bautismo. Claro, tenemos que anhelar nuestro bautismo, tenemos que bautizarnos, pero el bautismo no nos puede tronchar a nosotros la salvación por el simple hecho de que no nos hayamos podido bautizar por X o por Y. Automáticamente una persona confiesa su pecado o se arrepiente ante el Señor y se entrega a Cristo, ya esa persona puede gustar la salvación el día que Cristo venga o el día que ella vaya o parta con el Señor. Amén. Y otra cosa, la polémica viene mayormente por casos así como estos. Comprende que hay personas que quizás al borde de la muerte, Carlos, se arrepienten, reconocen en su corazón, como dice la Biblia, de que estaban haciendo lo malo. Comprende, de que llevaban una vida en una dirección que no era la que Dios quería. Y entonces en momentos como estos, la persona reconoce sus pecados, la persona se arrepiente de sus pecados, entonces entrega su vida a Cristo. Entonces ahí que viene la polémica, donde muchos quizás cavilan y dicen, ¿se salvó fulano o no? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Dios, porque el único que escudriña los corazones es Dios y el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos quién quizás se arrepintió de corazón en un momento así como eso, tan delicado, comprenden, pero sí podemos decirle que si esa persona se arrepintió de corazón, se puede salvar. Comprende, se puede salvar. No, yo digo que no se arrepintió de corazón ahí en esa situación, sí, es un bárbaro, es un bárbaro. Y según lo que estaba leyendo acerca del pasaje de Nicodemo, es un pasaje muy interesante, sí, ya que en esta historia existe algo que se llama estaciones. Hay una interrogante acerca de este pasaje, y muchas veces en nuestras comunidades pentecostales, que la interpretación que le dan era que Nicodemo no sabía que era nuevo nacimiento. Y es un error, porque estamos hablando de un maestro de rabinos. Estamos hablando de un director de una escuela de Israel. O sea, el término nuevo nacimiento para ellos no era algo nuevo.
Era algo normal que ellos lo vivían siempre. Por ejemplo, desde que el niño nacía hasta los 12 años, el niño se mantenía en la falda de la madre, recibiendo la tutoría de la madre, la mentoría de la madre, las enseñanzas. El niño aprendía todo lo que tenía que ver con el hogar. Pero ya a los 13 años, el niño se le entregaba al padre, para que el padre lo involucrara en lo que tenía que ver con lo laboral. Pero a la misma vez, a los 13 años, el niño era entregado en manos de un ayo. Un ayo era como un tipo de profesor de preprimaria, de kinder, qué sé yo, primaria, que guiaba al muchacho hacia un rabino. Cuando él lo llevaba a un rabino, entonces él comenzaba a coger clase de ese rabino, pero ya a la edad de los 13 años, él era bautizado. Y ese bautismo le llamaban nuevo nacimiento. Amén. O sea, ellos sabían cuál era el concepto de nuevo nacimiento. Pero cuando él se hacía rabino, que pasaba de ser un alumno normal a un rabino, entonces él era bautizado nuevamente. Y eso era un nuevo nacimiento. Pero amén, cuando él se casaba, la pareja era sumergida nuevamente y eso era un nuevo nacimiento. Claro. Pero cuando pasaban de rabino o de casado a maestro de rabino, entonces ahí había un nuevo nacimiento. Nicodemo es una persona ya de edad, una persona que agotó las estaciones de nuevo proceso. Entonces, como él agotó el proceso, Jesús le está diciendo, tiene que nacer de nuevo. Él dice, ¿cómo así? Eso es lo extraño, porque él agotó las estaciones de lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, como él agotó, él dice, pero ¿cómo así? Acá me estás diciendo tú que entre al vientre de mi madre nuevamente, ya yo adulto. No hay forma. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, tú conoces el nuevo nacimiento de los 13, rabino, de cuando te casas, maestro de maestro, pero hay uno que tú no conoces, y es el nacimiento de agua y espíritu. Amén. Nacimiento de agua y espíritu. Ahora, ¿por qué la Biblia, o por qué Jesús dice agua y espíritu? Vuelvo y repito, el agua es una confesión pública. Amén, de que tú te has hecho servidor de Cristo, porque de nada vale que tú sirvas a Cristo en secreto. No tiene sentido. No tiene sentido. Exacto. Que para yo saber que tú eres cristiano, yo tengo que preguntártelo, porque tú estás alejado de la sociedad, como hablábamos, ¿verdad? Que muchas veces nuestras comunidades pentecostales, hay que decirlo, o sea, lo que crean son personas antisociales, personas que están desligadas de la sociedad, que tú dices, ¿por qué fue? Entonces, ese bautismo en agua es una manifestación pública de que usted es servidor, simplemente. Ya. Pues bien, mira, conforme a esto, también hay un verso que fue muy famoso y es conocido por todos los cristianos, y es Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no que sea salvo. Entonces, el asunto de la salvación, no habla de bautismo ahí, tiene que ver más con la credibilidad, amén, con la confesión, ¿entiendes? Recuerden que el bautismo es como habla también el Evangelio de Mateo. Mateo dice que el que confiese al Hijo delante de los hombres, el Hijo lo va a confesar delante del Padre, ¿me entiendes? Entonces, pero el que lo niegue también va a ser negado delante del Padre. Si nosotros hacemos un análisis un poquito sencillo, no profundo, porque aquí no hay que ser una persona muy entendida para entender que la fe, el creer y confesar a Jesús públicamente es lo que nos va a llevar a nosotros a la salvación. Ahora, hay un detalle. El bautismo tiene mucha importancia. Me voy a explicar. Porque a veces hay personas que pueden malinterpretar y entender que el bautismo no tiene importancia. Sí, el bautismo tiene una importancia. El bautismo en agua es algo muy simbólico. ¿Por qué? Porque cuando una persona se bautiza, que ya públicamente ha hecho este rito, ha hecho ya este ritual, que ya se declaró que va a hacer lo posible por no seguir pecando deliberadamente. Porque cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, bueno, de aquí en adelante yo me voy a negar. Claro. Por ejemplo, yo cogí un promedio de 4 a 5 doctrinas, porque a mí se me enseñó que en el momento que yo me bautice, yo tenía que apartarme del pecado. Y que yo empecé a coger parte en el altar y tenía que estar santo para el Señor.
quizás yo no recibí en el momento determinado la enseñanza de la forma que ahora mismo la puedo digerir, pero sí tiene una importancia, porque cuando tú tienes un compromiso, ya tú te abstienes más. Eso es como cuando uno, tuvo un ejemplo a predicar. Tú todos los días, tú cualquier día puedes ayunar, cualquier día, tú todos los días oras. Pero el día que tú vas a ministrar, tú haces una oración especial, por eso tú te sacrificas un poco más. Entonces, el bautismo, aunque no es la salvación, es una confesión que sí te pone como un sello públicamente de que ya tú eres una vasija apartada con un propósito. Así es. Una vasija que tiene un propósito determinado aquí en la tierra. Un ejemplo, nuestro compromiso es predicar el evangelio. La salvación no puede ser encerrada de que si fulano se bautizó, se salva, y si fulano no se bautizó, se pierde. Sabemos que ahora mismo nosotros tenemos quizá un proceso de bautismo muy diferente al del pueblo de Israel. Sí, porque es otra cosa. Eso es un tema. Eso es, creían, porque ahí está el detalle, ¿sabes? Ahí está el detalle. Porque dice, el que creyera y fuera bautizado. Pues la cosa era que el que creía era bautizado de una vez. Eso, el etíope. Eso fue, yo creí, confesé, ok, hoy mismo, vamos por un lado. No entiendo esto. Espera, yo te lo voy a explicar. ¿Creíste? Sí, vamos. Lo fueron a bautizar el tigre. Ahora hay un proceso. Ahora hay un proceso de enseñanza que hay que agotarlo para ver si la persona se va a someter a este proceso y luego es bautizado. ¿Entiendes? Amén. Y también hay un detalle. Hace mucho este tema, no es primera vez que yo lo escucho así, pero en una ocasión yo escuchaba a un predicador hablando de este tema y él mencionó algunos países donde el agua, los ríos son muy escasos. Ejemplo, Alaska tiene lugares que no hay río porque están congelados. Y lo que hay te congela. Y lo que está, ¿me entiendes? Entonces, si tú vives en un lugar donde no hay agua, ¿cómo tú puedes? Porque hay gente que aparte de todo tiene que ser obligatoriamente un río que corre el agua. Amén. Que tú lo metiste en una piscina. No es válido. No es válido el bautismo. Entonces, para no entrar en ese tema, Varón, sigue con tu tema. Amén, amén. Sí, así es como te acabas de decir. Pues bien, hay algo. Y es que pudiéramos decir que el bautismo en agua viene siendo como la representación de la confesión de fe. Pero hay un punto. Si analizamos la trayectoria de Juan el Bautista, vemos en Isaías que Isaías dice, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y dice la Biblia que Juan bautizaba. Y Juan bautizaba en agua. Pero Juan decía algo. Que ahí viene uno sobre el cual él no es digno ni siquiera desatarle la sandalia de los pies. El cual lo iba a bautizar en espíritu y en verdad. ¿Comprende? O sea, eso nos da a entender a nosotros que el bautismo en agua es como decía nuestro hermano Giancarlo. ¿Tú me entiendes? Eso es como una confirmación delante de los hombres. ¿Tú me entiendes? La representación de nuestra confesión de fe. ¿Comprende? Por eso Juan le decía a los que bautizaba y a sus discípulos que ahí viene uno, el cual lo va a bautizar ahora en Espíritu Santo y fuego. ¿Comprende? Y que él no era digno ni siquiera de desatarle la sandalia de los pies. Ahora, hay otra cosa, y es que la Biblia dice, ya Carlos, que Juan bautizaba en el desierto. Y yo decía, pero en el desierto no hay agua. ¿Tú me entiendes? Entonces las cosas de Dios, a veces, a nosotros como que nos resultan como un poquito como, ¿tú me entiendes? Como que no podemos como asimilarlas, pero tienen una profundidad. Solamente tenemos que sentarnos y analizar y escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, Giancarlo, porque le damos un mérito al bautismo, pero el asunto consiste más, aparte del bautismo, de tú tener, ¿cómo se podría decir? Rectitud en el evangelio. Amén. Me explico. Hay gente que se bautiza, Y son diablos. son chismosos, habladores, cogen prestado y no pagan. Tienen mucha mala maña. A cualquiera meten en un lío y se bautizaron. Así es. Entonces, yo creo que lo más correcto es usted apartarse del pecado. Sin embargo, yo conozco gente que no son bautizados porque no se han casado. Pero, óyeme, como esas personas no hay. Entonces, wow, pero qué rectitud tiene la hermana fulana. O sea, y no se ha bautizado por esa situación, pero, óyeme,
tienen una rectitud que no es cualquier cristiano que la tiene. Bueno, Giancarlo, te voy a decir algo. Yo caminé con una ministra que yo la vi a ella, a Dios usándola de una manera tan sobrenatural, que en una ocasión yo fui con ella a hacer una oración donde había un niño especial. El niño babiaba, mira, ¿sabes? Estos muchachos especiales que están todos doblados, todo chueco el muchacho. Y ella en el camino dijo, Dios va a hacer un milagro muy fuerte en esa casa. Y cuando llegamos, el muchacho no hablaba. No hablaba, el muchacho además hacía señas, botaba baba y esa cosa. En el proceso de oración, esa mujer entró en un nivel tan fuerte, se metió una atmósfera tan fuerte, que cuando ella oró por el muchacho no solamente se le enderezó la boca, la lengua, el muchacho hasta llegó a preguntar que qué era que él tenía. Porque el muchacho es uno de los milagros más sorprendentes que yo he visto. Ahora, ¿qué profeta o qué mujer de Dios utilizó en ese momento? Una mujer que no estaba bautizada. Ni bautizada y aparte casada. Con un hombre que no, que ellos estaban casados, pero no por la iglesia. No estaban legales. No estaban legales. Ellos estaban en unión libre, como se le dice. Entonces, el asunto, yo creo que más consiste de la salvación, que Dios te utilice y todas esas cosas, en que nosotros debemos de vivir una vida en fidelidad a nuestro Creador. Amén. Hay que entender que cuando usted dio el paso de salvación, no fue que usted se convirtió y usted es salvo, ya no solamente eso. Es que usted tiene que vivir una vida recta delante de Dios. No es que no va a pecar, es que cuando usted peque, usted tiene que entender que tiene que arrepentirse y apartarse de ese pecado. Así es. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted tiene que entender que ya usted no es la misma criatura, usted otra criatura nueva. Ya si usted, el que le hablaba duro, usted le hablaba más duro, ya usted tiene que hablarle al paso en ese momento. Es que si usted cogía prestado, porque los evangélicos hay muchos que son bautizados, hablan lengua y son hasta predicadores, ministros, y no pagan, hermano, por nada en la vida. Entonces, ¿de qué le vale a una gente? Proceso. Mira, ¿de qué vale que usted esté bautizado, que usted sea un buen ministro, que a usted lo conozca todo el mundo y que usted no cumpla con lo que la palabra del Señor dice? Amén. Aquí lo que vale es que usted tenga rectitud con el evangelio. Amén. Amén. Ya yo prácticamente estoy entrando en mi parte de conclusión. No sé si queda algo más, si quieren abundar algo más con este tema. Pero yo creo que está más que claro, que es como dice la palabra. Si usted creyere que Jesús es el Señor y se levantó de los muertos y fuese bautizado, será salvo tú y tu casa. Ay, que se entienda, claro, en ese tiempo no había un proceso de 3 ni de 4 meses. No es un proceso de 3 o 4 meses. De años, porque hay iglesias que te inmediato. Yo conocí personas que tenían sus 3 años legales ahí no lo habían bautizado todavía. No, hasta por un comentario no lo bautizan. No lo bautizan. Y sin embargo, a esta gente se le enseñó un principio que se bauticen. Porque, por ejemplo, Creo en Jesús, vamos a bautizarte. cuando Juan bautizaba, eso era gentío y gentío tirando gente para el agua. Creyeron, Usted bautizados. creyó, venga. Usted también, venga. No, ahora hay que agotar un proceso. Entonces, no podemos meter el miedo a la gente que va a vivir en ese susto dentro de la iglesia. Que si no me bautizo, no me Que salvo. si no me bautizo. Hay muchos resultados. Mira, si fuera yo y me enseñan desde el principio, yo hablo con el pastor ahí mismo. Le digo, mire, pastor, usted tiene que bautizarme hoy, aunque yo siga oyendo la doctrina. Yo no voy a estar de balde Dios, aquí. salvame. Y miren algo, eso lo va a entender a nosotros, de que de verdad no puede ser así. Porque es que mi salvación no puede depender de otro. Pues tú te imaginas, Giancarlo, ahora. Por ejemplo, yo que me convierta ahora, me arrepienta, ¿verdad? Y de que para ser salvo yo tenga que bautizarme. El pastor seguro bautizado ahí dando su doctrina. Y tú ves a ver si te sale. Pero no se explote una bomba ahí. Entonces, como dice Serrano, ¿tú me entiendes? Uno sabiendo eso, no, pues entonces bautíceme ahora mismo. Como el etíope, que le dijo a Felipe que lo bautice. ¿Qué impide que haya, si hay agua, qué impide que yo sea bautizado? Pues no, pues entonces ven y bautízame. Ya. Ahora hay un punto importante aquí, el siguiente. Yo analizaba, mientras yo estudiaba sobre este tema,
y yo miraba que anteriormente no se bautizaba, lo que se hacía era que se ungía. Antes no se bautizaba, se ungían a la persona, y si era un profeta lo ungían. ¿Comprenden? Entonces, eso nos da a entender a nosotros lo que estamos hablando. ¿Comprenden? Que el bautismo es una confirmación. Algo simbólico. Exactamente, algo simbólico de la profesión de la fe. Ahora, la Biblia habla acerca de una historia de una mujer la cual padecía de un flujo de sangre. Y dice la Biblia que esta mujer se propuso en su corazón, oigan, después que había agotado todos sus recursos, porque nosotros somos así a veces. ¿Tú me entiendes? Nosotros, gastamos todo. exactamente, mientras tenemos dinero y tenemos por dónde jalar y tenemos una persona allí que lo puede resolver, nosotros acudimos a todo. ¿Comprende? Y lo último se lo dejamos a Dios. Ya cuando la cosa, vemos que no hay cosa humana que pueda, entonces ahí pensamos en Dios. Y ella se propuso en su corazón que si tocaba el manto de Jesús, iba a ser salva. ¿Comprende? Entonces la Biblia enseña que Jesús va pasando, ¿verdad?, por la ciudad, y esta mujer se aproxima, y como ella se propuso en su corazón, tocó el manto. Dice Jesús, poder y virtud ha salido de mí, alguien me ha tocado. Los discípulos, maestro, pero aquí hay mucha gente apretándote. Dijo, no, ha salido poder y virtud, de mí alguien me ha tocado. Y la mujer entonces declara, ¿y qué le dijo Jesús? Mujer, tu fe te ha salvado. Entonces yo digo, ¿qué bautismo hubo ahí? ¿Tú me entiendes? O sea, a esa mujer no le entraron en agua, y sin embargo, yo analizando, también fue bautizado. Y Judas, aún fue bautizado, Judas se perdió. Amén. O sea, eso nos da a entender a nosotros que el asunto está en la fe, en creer en Jesús. Amén. Comprenden, creer en nuestro corazón, como dice la palabra. Claro. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia enseña que el único camino que nos puede llevar al Padre es Jesús. O sea, a través de Jesús, a través de la fe en Él, es que nosotros podemos gustarle la salvación. El bautismo no determina todas estas cosas. No, jamás. No puede, porque entonces es como decíamos ahorita, y yo digo, oye, esto no salva, o sea, este tema no salva ni condena. No, El simple hecho que alguien no entienda, un ejemplo bien sobre esto, eso no determina que eso salve o condene, pero es importante, y más nosotros como predicadores, que nosotros sepamos y estemos claros en esto, porque es que nosotros predicamos en la calle Serrano. Amén. Comprende, nosotros le predicamos a las almas y le decimos, escapa por tu vida, hoy puede ser tu día. Si Cristo viene, hoy tú puedes salvarte. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que estar claros en eso. Nosotros predicamos la salvación. Me hace reír eso, que te están diciendo. Porque es como un poco absurdo. Yo vengo y tengo esa línea de pensamiento que hay que bautizarse para ser salvo. Serrano está en el hospital y yo voy y oro por él. Padre, mira, y le predico. Y le digo, ¿quiere a Cristo? Y Serrano me dice, sí, yo quiero a Cristo. Le oramos por la confesión de fe. Y cuando yo me vaya le digo a Serrano, digo, bueno, para ser salvo y entonces está Cristo, ese fue el primer paso. Ahora hay que bautizarte. Y mira otra cosa, ahora que tú hablas de eso. Otra cosa, ahora que tú acabaste de hablar de eso. Serrano, hay personas que son mudos y que son sordos. Oye, y esa persona ni aún puede confesar con su boca. Y la Biblia dice, si confesares con tu boca, ¿verdad?, y creyere en tu corazón, si fuese bautizado, serás salvo. Hay personas que ni siquiera confesar pueden porque no hablan, son mudos. Y entonces, ¿cómo sería en el caso de ellos? ¿Tú me estás entendiendo? Por eso es que yo digo a veces que nuestro Dios es un Dios soberano. Claro. Dios es grande en misericordia. Y hermano, y esto, de verdad, esto conmueve mucho, porque yo he visto a hermanos tratando con esta gente, como están en el lecho, muchos que caen en cama que no pueden hablar. Entonces ellos le ponen condiciones. Si es sí, apriétame la mano. Si es no, esto. Y así sucesivamente. Claro. Y mire, de verdad da gusto verlo, cómo esa persona creen en su corazón. O sea, no están cumpliendo con las tres cosas que dice la Biblia, que dice, si que llene tu corazón y confesar con tu boca. Pero Dios sabe la condición, Dios conoce. Claro. ¿Comprende? Entonces por eso no podemos encerrar la salvación. O sea, no podemos encerrar la salvación, o no podemos ponerle en nada, como un recipiente, porque ese es el detalle. Exacto, porque Claro. Carlos lo dejó claro ahorita cuando dijo que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Amén. Eso es lo esencial, creer en Jesús. Amén, amén, mi gente. Ya hasta aquí hemos llegado con este segmento en el día de hoy. Recuerde que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si usted siguió a Jesús, usted está salvo. Así que Dios le bendiga. Y este fue su programa Tiempo de Conocimiento.